Un buen día para todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les vamos a exponer acerca del taller de análisis químico que abarca espectrofotometría de emisión y separación cromatográfica. Nuestro grupo está conformado por Daniel Felipe Sanabria, María Camila León y Tania Villalobos. El primer ejercicio se centra en la determinación del plomo en una muestra de sardinas enlatadas. Un análisis importante dado que el plomo es un metal pesado altamente tóxico. Para llevar a cabo el procedimiento, la muestra fue triturada y disuelta en ácido. Posteriormente se tomaron alicuotas de 10 mililitros que se colocaron en matraces aforados de 100 mililitros. A cada uno se le añadieron volúmenes crecientes de una solución patrón de plomo y se midió la absorbancia de cada muestra mediante espectrofotometría de emisión. Esta técnica, que detecta la luz emitida por los átomos excitados de un elemento, es muy utilizada en el análisis de metales por su alta sensibilidad. Para resolver este primer problema, lo primero que tuvimos que hacer fue hallar los valores de absorbancia, puesto que en la tabla solo nos mostraban el porcentaje de tramitancia y la concentración del patrón. Con ayuda de Excel graficamos la curva de calibración, en donde podemos también obtener la ecuación de la recta y el valor de R. Después de obtener los valores de la pendiente y de la intersección, aplicamos la técnica de adición estándar, eh, en la cual nos arroja un valor de 1.573 partes por millón, lo que significa que para la muestra problema de 10 mililitros, eh, su concentración era de 1.573 partes por millón de la muestra patrón. Luego de esto calculamos la concentración real de la muestra original, lo que nos dio 15.73 partes por millón. Este valor es muy alto, está por encima del límite permitido por la FAO y la OMS. El valor permitido es de 0.3 partes por millón en productos pesqueros. Esto representa un grave riesgo para la salud, ya que el plomo puede afectar el sistema nervioso, especialmente en niños. En el segundo punto del taller nos piden describir eh, los siguientes términos: bioluminiscencia, quimioluminiscencia, fluorescencia y fosforescencia. La bioluminiscencia es la producción de luz por organismos vivos como resultado de una reacción química dentro de su cuerpo. Un ejemplo típico son las luciérnagas, que emiten destellos de luz en el abdomen para atraer pareja, o ciertos peces de las profundidades marinas que usan la luz para cazar en la oscuridad. También se han encontrado ciertos hongos, medusas y bacterias como Vibrio fischeri. Por otro lado, la quimioluminiscencia ocurre por una reacción química fuera de un organismo vivo. Un ejemplo cotidiano son las barras luminosas o glow sticks, donde al doblarlas se rompen cápsulas internas que mezclan reactivos y emiten luz de colores. Esta propiedad se utiliza también en la criminología con el uso del luminol para detectar rastros de sangre invisibles a simple vista, ya que al reaccionar con el hierro de la hemoglobina emite una débil luz azul. La fluorescencia es un fenómeno donde una sustancia absorbe energía y emite luz visible mientras esta fuente está presente. Al apagar la fuente, la luz desaparece instantáneamente. Esto se observa en algunos minerales, en tintas de billetes de seguridad, en chalecos reflectivos y en técnicas biomédicas. Algunas como la microscopía de fluorescencia, donde se emplean colorantes fluorescentes para visualizar estructuras celulares. Finalmente, la fosforescencia es similar a la fluorescencia, pero con una diferencia clave: el brillo persiste por un tiempo después de apagar la fuente de energía. Esto ocurre porque los electrones quedan atrapados en estados energéticos metaestables y liberan su energía lentamente. Estos cuatro tipos de luminiscencia tienen aplicaciones en biología, en medicina forense, en tecnología y diseño, y muestran cómo la química puede explicar fenómenos cotidianos con gran precisión. En el punto 1 del taller 14 toca mencionar cuál tipo de cromatografía, de acuerdo a la interacción, es el mejor. En el punto A es dos sólidos que se diferencian en su tamaño de partícula, y el tipo de cromatografía sería la exclusión molecular.
Este método separa las partículas según su tamaño. La fase estacionaria está formada por un material con poros de un tamaño específico, y las partículas más grandes no pueden entrar en los poros y salen primero, mientras que las más pequeñas quedan atrapadas en los poros y salen después. Por esto, la separación se basa en el tamaño físico, más no mucho en la química. El solvente en este caso, que es la fase móvil, solo sirve para arrastrar las partículas sin interactuar con ellas. Por eso se usa un solvente adecuado como cloroformo, que disuelve o transporta bien las partículas sin alterar la separación. Punto B son dos compuestos iónicos solubles en agua, y el tipo de cromatografía sería el intercambio iónico. Esto se da porque la separación se basa en las cargas eléctricas de los compuestos. La fase estacionaria tiene grupos cargados, ya sean positivos o negativos, que atraen a los iones de carga opuesta en la mezcla. Los compuestos adhieren a la resina según su carga y fuerza de interacción. Luego, al cambiar la composición del buffer, los iones se liberan en diferentes tiempos, logrando la separación. Y pues en este caso el buffer es clave porque controla el ambiente para que los iones se unan o se liberen de la resina. El punto C son dos compuestos de media a baja polaridad y el tipo de cromatografía es fase reversa. Esto se da porque la cromatografía en fase reversa usa una fase estacionaria no polar, como cadenas C18 o CO8 unidas a silicio, y una fase móvil polar, que es agua con metanol en este caso. Los compuestos menos polares se adhieren a la fase más estacionaria, mientras que los más polares prefieren la fase móvil y eluyen primero. Así se logra la separación por diferencia en la afinidad hidrofóbica. Por último, el punto D son dos compuestos de alta polaridad y el tipo de cromatografía es fase normal. Esto se da porque en la cromatografía de fase normal, la fase estacionaria es polar, como la sílica gel, y la fase inmóvil es menos polar, como mezclas de hexano y etanol. Los compuestos polares se adhieren fuertemente a la fase estacionaria, mientras que los menos polares se mueven más rápido con la fase móvil. Así, la separación se basa en la polaridad. Los compuestos más polares se retienen más tiempo. Yo soy Tania Villalobos y voy a presentar el punto 2 del taller 14. Entonces el ejercicio dice, del extracto etanólico de las hojas de una planta medicinal se aisló por técnicas cromatográficas una mezcla que contiene los compuestos identificados como A, B y C, cuyas estructuras se muestran a continuación. Pues esas son las estructuras que están ahí. Y para entender cómo se comportan estos compuestos en la cromatografía, primero analice su polaridad según los grupos funcionales. La polaridad determina qué tan fuerte interactúan con la fase estacionaria y qué tanto migran con la fase móvil. El compuesto A es el menos polar porque solo tiene un grupo hidroxilo. Su interacción con la fase estacionaria es más débil que la de los otros dos componentes. El compuesto B es intermedio de polaridad porque tiene grupos hidroxilo y metoxi. Esto le da afinidad con la fase estacionaria, pero sin ser tan retenido. Y el compuesto C es el más polar porque tiene un grupo carboxilo, un grupo hidroxilo y un metoxi. El grupo carboxilo permite interacciones fuertes con la fase estacionaria, por lo que se queda más retenido. Ahora, en la etapa final de purificación se realizó un estudio de cromatografía en capa delgada, CCD, con diferentes fases estacionarias y diferentes fases móviles para determinar el mejor sistema de separación. Finalmente, con las condiciones determinadas en CCD, se realizó una cromatografía en columna para obtener los compuestos de interés. A continuación, se describe el proceso realizado. Realice los dibujos correspondientes en cada etapa según las condiciones cromatográficas utilizadas e indique el orden de dilución en cada caso. Ahora voy con los casos. Para el primer caso, se realizó una corrida cromatográfica por TLC con la fase estacionaria sílica gel y utilizando como fase móvil tolueno. El resultado fue que solo uno de los compuestos migró levemente, RF 0,2. Realizó un dibujo de la placa cromatográfica indicando el orden de elución de cada compuesto utilizando las letras A, B y C. Entonces, para el dibujo, para realizar esto, primero representé los resultados de la siguiente manera. Hice un dibujo en el que primero está la línea de origen en la parte inferior, que es la parte de siembra donde se aplica la muestra, y la línea superior, que es hasta donde está la fase móvil o hasta donde la fase móvil puede mover los compuestos. Puse los tres puntos iniciales A, B y C, puse el compuesto A como el que migró levemente hacia arriba con RF de 0,2 y los compuestos B y C en la línea de origen, ya que no se separaron del sistema. Esto lo representé de la siguiente manera porque debido a las propiedades de la fase estacionaria y de la móvil con la de los componentes que ya había mencionado antes. La sílica gel es altamente polar, por lo que retiene compuestos polares. El tolueno es un disolvente apolar, por lo que favorece el desplazamiento de los compuestos menos polares. Y como A es el menos polar, se movió con la fase móvil, mientras que B y C se quedaron retenidos por su mayor polaridad. Ahora el siguiente caso. Se realizó otra corrida cromatográfica por TLC con la fase estacionaria sílica gel y utilizando como fase móvil tolueno acetato de etilo 5A5. El resultado fue que se separaron los tres compuestos con RF de 0,2, 0,3 y 0,6.
y realizar el dibujo de la placa con la posición de cada compuesto. Entonces, realicé los mismos pasos, las dos líneas, 3 puntos de origen y ABC. Y coloqué los puntos según los valores que me dieron: 0,2 como el que se quedó retenido, 0,5 que avanzó de manera moderada pero igual sigue teniendo interacción con la fase estacionaria, y 0,6 que avanzó significativamente, es decir, tuvo menos interacción o retención por la fase estacionaria. La sílica gel sigue siendo la fase estacionaria, por lo que los compuestos polares siguen siendo retenidos más que los menos polares. Este cambio en la fase móvil afecta en la movilidad de los compuestos, ya que el acetato de etilo es más polar que el tolueno. Ahora, basándonos en la polaridad de cada compuesto, se puede asignar que C sería el RF de 0,2 como el más polar, que tuvo interacciones fuertes con la sílica gel. B sería el de RF de 0,5, el intermedio, que se desplazó ligeramente más, y A, RF de 0,6, el menos polar, que se movió más con la fase móvil. Ahora el caso C. En otra corrida cromatográfica por TLC se utilizó como fase estacionaria sílica gel y fase móvil cloroformo metanol 9:1. El resultado fue que se separaron los tres compuestos con RF de 0,2, 0,5 y 0,8. Y realizar el dibujo con la placa y las tres letras. Bueno, entonces, realicé el dibujo y coloqué los puntos: 0,2 retenido en la fase estacionaria, 0,5 con un avance ligero pero aún con interacción con la fase estacionaria, y 0,8 con un desplazamiento significativo, lo cual indica que no tuvo interacción con la sílica gel y tuvo más afinidad por la fase móvil. La sílica gel sigue siendo el mismo, pero la fase móvil fue la que cambió y afectó la separación de los compuestos debido a la presencia de metanol, que es un solvente polar. Ahora, en este caso, C, como el más polar, queda retenido con RF de 0,2. B sería el RF 0,5 con un desplazamiento intermedio, y el que más se desplaza sería el último A, RF de 0,8, el menos polar, que tuvo baja interacción con la fase estacionaria y avanzó más con la fase móvil. Bueno, ahora el caso D. Se realizó una corrida cromatográfica en TLC utilizando como fase estacionaria RP18 y fase móvil agua acetonitrilo 7:3. El resultado fue que se separaron los compuestos con RF de 0,3, 0,5 y 0,6. Ahora realizar un dibujo y lo mismo. Bueno, en este caso, tanto la fase estacionaria como la fase móvil cambian, siendo RP18 la fase estacionaria con carácter apolar, favoreciendo el desplazamiento de los compuestos más polares, y reteniendo los menos polares. Y nuevamente realiza el dibujo con las dos líneas y colocar los puntos ABC. Ahora, el RF 0,3 en este caso sería el menos polar, por lo que no va a moverse tanto. Luego el 0,5, que avanzó medianamente, es decir, que hay una polaridad intermedia. El compuesto RF 0,6 sería el más polar de este sistema, por lo que se desplaza más. Con el cambio de fase estacionaria también se da un cambio en la fase móvil, como los compuestos, pues siendo la fase estacionaria apolar, la fase móvil de agua acetonitrilo va a favorecer más a los compuestos más polares. Y basándose en esto, el comportamiento cambia y queda de la siguiente manera. Ahora A, con RF 0,3, sería el compuesto menos polar. Tiene más interacción con la fase estacionaria apolar, por lo que se retiene. B seguiría siendo el compuesto intermedio con una movilidad moderada, y el compuesto C siendo el más polar, que se va a separar con RF de 0,6 siendo más afín a la fase móvil polar. Listo, y por último E. Con las condiciones del mejor sistema de separación por TLC, se realizó la CC para de esta forma separar los compuestos presentes en la mezcla. Indique de acuerdo con los resultados de CCD cuáles serían las condiciones que utilizaría para la separación por CC. Dibujé la columna cromatográfica e indiqué el orden de dilución de los compuestos en ella. Bueno, este ya no es una cromatografía en capa delgada, sino una cromatografía en columna. En esta se realiza utilizando las condiciones del mejor sistema de separación obtenidas con los TLC. Para este yo elegí la sílica gel como la fase estacionaria y cloroformo metanol 9:1 como la fase móvil, ya que esta combinación permitió separar bien los compuestos por TLC. Y lo representé de la siguiente manera. En el dibujo sería la columna vertical con sílica gel y los compuestos en orden de dilución. El compuesto A pues sería el menos polar con mayor RF, por lo que el huye primero. El compuesto B polar intermedio, el huye después, y el compuesto C, el más polar, el huye al final.
Pues como conclusión se podría decir que en la cromatografía en columna el principio fundamental es que los compuestos más polares tienen la interacción más fuerte con la fase estacionaria, con la sílica gel en este caso. Y esto hace que permanezcan por más tiempo en la columna antes de huir. Y por el contrario, los menos polares tienen menos afinidad con la sílica gel y eluyen más rápido con la fase móvil.